Mientras tropieza de un desastre a otro, tanto en Ucrania como en casa, Putin está empezando a asustarse. Paranoico. Ve amenazas en cada sombra, drones cada vez que asoma la cabeza fuera de su búnker y cuchillos esperando ser clavados en su espalda. Este miedo está llevando a Putin a tomar medidas cada vez más desesperadas para asegurarse de que él, por encima de todo, sobreviva. Y esa desesperación podría significar una pérdida de su control sobre Rusia de una manera que nunca imaginó. Algo oscuro está sucediendo en Rusia. Putin está transformando el FSB de Rusia en una nueva versión de la KGB, todo para calmar sus miedos, pero eso es un movimiento peligroso. Cuanto más poder recibe el FSB, menos control tiene Putin sobre Rusia. Pronto, el FSB tomará el control. Putin está preparando el terreno para su propia caída, y ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. En un explosivo informe del 7 de agosto, Bloomberg reveló que Putin ha comenzado a expandir masivamente el poder del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, permitiendo que el grupo reprima a las élites que Putin ahora teme que puedan estar yendo tras él. Desesperado por mantenerse aferrado al poder, Putin ha encargado al FSB eliminar a los críticos y asegurarse de que nadie pueda desafiarlo realmente dentro de Rusia. Como dice el analista político con sede en Moscú, Andrei Kolesnikov, a Bloomberg, el FSB se ha convertido en la empresa administradora del país. La administración política, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el bloque financiero económico se han reducido a simples empleados técnicos que están al servicio de decisiones tomadas con sesgo de los servicios secretos. En otras palabras, el FSB está manejando todo lo que importa en Rusia en este momento, mientras Putin disminuye el poder de otras organizaciones y de las élites que trabajan en ellas, todo para protegerse de la verdad. Putin teme a sus élites. Las personas que antes le rendían cuentas están cada vez más alarmadas por el fracaso de los sistemas que Putin ha creado para enfrentar el impacto de la guerra que él inició contra Ucrania. Los desafíos crecientes están llevando a una mayor crítica mientras Putin enfrenta reacciones negativas por su manejo de la guerra, el efecto que la guerra ha tenido en la economía de Rusia y el hecho de que los drones ucranianos están atacando en todo el territorio ruso, llevando la invasión de regreso a las puertas de Rusia en el proceso. Putin es un hombre que ha tenido que observar cómo las tensiones entre sus élites han aumentado durante años. En mayo, el Centro de Estudios del Este dijo que los signos de decadencia sistémica eran evidentes en todas las principales instituciones de Rusia, lo que hace que la posición de Putin dentro de la estructura de poder que él creó sea mucho más débil. En el mismo mes, Stories informó que el miedo de Putin a un intento de asesinato, tan probable desde dentro como por parte de Ucrania, ha llevado a que el Kremlin esté en máxima alerta en medio de una ola de represiones. El exministro de Defensa ruso y ahora secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, ha sido señalado como un actor potencialmente desestabilizador por Putin y su FSB. Otros miembros de la élite, como el líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, ahora perciben tanta debilidad en Putin que están dispuestos a criticar abiertamente sus políticas. En abril, Zyuganov se paró frente a la Duma Estatal de Rusia para declarar que la economía rusa está a punto de colapsar y que Putin podría enfrentar pronto algo similar a la revolución bolchevique de 1917. Putin está enfrentando reacciones negativas entre sus élites. Esa reacción se produce antes de las elecciones de la Duma estatal rusa, que podrían terminar siendo el mayor desafío a la autoridad de Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania. Estas elecciones están programadas para mediados de septiembre y serán las primeras elecciones de la Duma estatal que Rusia ha celebrado desde que Putin invadió Ucrania. Llegan en un momento en que la aprobación de Putin está cayendo en picada y hay un deseo creciente dentro de Rusia de que su guerra termine. Putin ve todo esto y su respuesta ha sido empoderar al FSB hasta el punto en que básicamente está actuando de la misma manera que operaba la KGB durante la era soviética. Las represiones han comenzado. Mientras Putin cae en una locura paranoica, se le ha dado rienda suelta al FSB para perseguir a cualquiera que pueda ser una amenaza para su poder. El cofundador de Telegram, Pavel Durov, está entre ellos. Ha sido acusado de terrorismo, supuestamente por permitir que los servicios de seguridad ucranianos usen la aplicación de mensajería. Esta es una aplicación que está disponible gratuitamente para el público en todo el mundo, lo que hace que esta acusación de terrorismo sea una excusa inventada por el FSB para permitir que Putin intente reprimir Telegram dentro de la propia Rusia. Parece más probable que Durov haya sido acusado porque no quiso darle al FSB una puerta trasera en Telegram, que le permitiría tener acceso ilimitado a cada mensaje enviado en la plataforma. Boris Nadezhdin es otra víctima de las represiones desenfrenadas del FSB. Es un político antiguerra que se le prohibió competir contra Putin en las elecciones de Rusia de 2024. Nadezhdin ha sido acusado por el FSB de exhibir símbolos extremistas. ¿Por qué? Porque se atrevió a mostrar una fotografía del fallecido Alexei Navalny, el mismo víctima del deseo de Putin de destruir toda forma de oposición, cuando intentaba postularse contra Putin. Nadezhdin desde entonces escapó de Rusia y está exiliado en Francia para evitar al FSB después de ser declarado agente extranjero.
Otras represiones incluyen una serie de redadas el 7 de agosto en el Distrito Financiero de Moscú, dirigidas a 9 redes no autorizadas de intercambio de criptomonedas. Más de 20 personas fueron detenidas y el FSB acusó a las plataformas de intercambio de lavar dinero robado a ciudadanos rusos mediante estafas telefónicas y convertirlo en criptomonedas que luego eran transferidas al extranjero. Curiosamente, varios de los detenidos afirmaron ante las cámaras que creían que en realidad estaban trabajando en nombre del FSB o del Organismo de Control Financiero de Rusia, Rosfinmonitoring. Si esas afirmaciones eran genuinas o resultado de estafadores que se hacían pasar por funcionarios rusos, sigue sin estar claro, pero las redadas son otro ejemplo de hasta qué punto los servicios de seguridad se han infiltrado profundamente en la vida política y económica de Rusia. Y ese poder creciente está creando problemas incluso para algunos de los aliados más cercanos de Putin. Pensemos en Sergei Kiriyenko. Kiriyenko fue el primer ministro más joven de la historia de Rusia y ha servido como primer subjefe de la administración presidencial durante casi una década. Es ampliamente considerado como uno de los confidentes más cercanos e influyentes de Putin y ha sido uno de los principales arquitectos del sistema político interno del Kremlin. Sin embargo, incluso Kiriyenko parece cada vez más incapaz de controlar el aparato de seguridad que opera a su alrededor. Según informes de Stories, las fuerzas de seguridad rusas actúan cada vez más de manera autónoma, a veces arrestando a funcionarios vinculados a la red política de Kiriyenko sin siquiera advertirle de antemano. Personas del círculo íntimo de Kiriyenko también han sido blanco de ataques. En 2024 el FSB arrestó a Mikhail Polyakov, quien trabajaba como subdirector de seguridad para la dirección del Festival Mundial de la Juventud, una organización presidida por Kiriyenko. Nadezhdin es otro ejemplo. Antes de ser expulsado de Rusia, Nadezhdin había trabajado como asesor de Kiriyenko en los años 90. Esto puede no ser suficiente para llamarlo un aliado de Kiriyenko en el siglo XXI, pero sí hay una conexión y eso puede ser suficiente para que Putin lance a sus perros de ataque del FSB contra Kiriyenko. El conflicto va más allá de los arrestos individuales. Fuentes cercanas al Kremlin y a los servicios de seguridad rusos han descrito una lucha creciente entre el bloque político de Kiriyenko y los Siloviki, incluido el FSB. Un informante del Kremlin describió un sistema en el que las viejas fronteras están desapareciendo y cada vez más nadie, ni siquiera alguien con conexiones poderosas, tiene garantizada la protección. Así es como se ve el poder descontrolado dentro de esta nueva versión de la KGB. El FSB está en el centro de todo en Rusia, y Vladimir Putin es el hombre que ha hecho eso posible. Lo que estamos viendo es que Vladimir Putin depende cada vez más de los sectores más duros dentro del aparato de seguridad para preservar el régimen. Eso puede parecer algo típico de Vladimir Putin para un observador externo, pero la magnitud de esa dependencia está cambiando. A pesar de haber dirigido un estado autoritario durante más de un cuarto de siglo, Vladimir Putin tradicionalmente intentó mantener un equilibrio entre los factores en competencia dentro de la élite rusa, los servicios de seguridad, los tecnócratas, los intereses de los oligarcas y la administración presidencial. Sergei Kiriyenko se había convertido en uno de los principales gestores de ese sistema. Ahora ese equilibrio está comenzando a erosionarse, pero el Vladimir Putin de 2026 no es el mismo Vladimir Putin de 2016. A medida que los servicios de seguridad adquieren mayor autonomía, figuras que antes parecían protegidas por su cercanía a Vladimir Putin, están descubriendo que el patrocinio político ya no tiene el peso que solía tener, y la lucha de Kiriyenko con los Siloviki ofrece uno de los ejemplos más claros. Putin, al darle más poder al FSB, puede obtener un mayor control a corto plazo, pero aquí hay una ironía. Cuanto más autónomo y poderoso se vuelve el aparato de seguridad, más difícil es para cualquier actor político, incluido el propio Putin, controlar todo lo que hace. Un FSB más fuerte podría, por lo tanto, convertirse en algo muy malo para Putin, especialmente a largo plazo. Estamos a punto de explicar por qué, pero antes de hacerlo, este es el programa militar, y hacemos videos como este para mostrar cómo se mueve realmente el poder. Si quieres ver más, asegúrate de estar suscrito al canal y de tener las notificaciones activadas. No es ningún secreto que Putin ha estado expandiendo gradualmente los poderes del FSB, especialmente durante el transcurso de la guerra en Ucrania. Y esa expansión gradual cobró verdadero impulso en 2025, el punto en el que la inteligencia ucraniana dijo en julio de ese año que Putin estaba convirtiendo a Rusia en una dictadura militar debido a que el poder del FSB estaba ganando protagonismo. Esa afirmación surgió después de que Putin firmara un decreto que establecía que ningún buque extranjero podría entrar a un puerto ruso sin antes tener la aprobación del FSB. Otros cambios en el sistema legal de Rusia le habían dado al FSB la autoridad para controlar cómo las instituciones científicas rusas cooperaban con naciones extranjeras, junto con la capacidad de ejecutar sentencias penales y nacionalizar propiedades, informaron UKR y Forum. En ese momento, hubo una expansión aún mayor del poder durante la primera mitad de 2026, mientras Putin reaccionaba a la disminución del apoyo público a su invasión a Ucrania. La Fundación Gemstown informó en abril que los poderes del FSB habían crecido en 5 áreas clave solo durante los primeros meses de 2026.
Ahora el FSB podía regular todo contacto entre académicos, tanto nacionales como extranjeros. El FSB también podía decidir bloquear el acceso a Internet cuando quisiera, además de abrir sus propios centros de detención. Las redes digitales ya no están a salvo del FSB. Puede exigir acceso total en cualquier momento, lo que explica la caída del cofundador de Telegram. El FSB ahora incluso puede controlar el acceso a los tipos de sitios web que los rusos podrán visitar en el futuro. Y ahora tenemos una nueva ola de represiones. Ya no existen verdaderos controles sobre el poder del FSB. Actúa prácticamente de manera autónoma, supuestamente bajo las órdenes de Putin, pero en realidad es un poder en sí mismo, para moldear a Rusia como le parezca. En este momento, el objetivo es crear una versión de Rusia que cuente con la aprobación de Putin, la KGB del siglo XXI. Algo agradable y familiar para Putin, quien fue un agente de la KGB antes de su ascenso político tras el colapso de la Unión Soviética. Para Putin, expandir los poderes del FSB se trata de fortalecer una organización que refleja aquella de la que él formó parte durante tanto tiempo. Putin controla al FSB, el FSB hace lo que él le ordena, al menos eso es lo que Putin cree. Y aunque eso puede ser cierto en este momento, mientras el FSB reprima las élites que representan una amenaza para el poder de Putin, lo que el líder ruso realmente ha hecho es crear una organización que puede controlarlo a él. Putin está aislado en la cima, confiando solo en el FSB para que sirva a sus intereses. No hay controles ni contrapesos, nada que impida al FSB hacer lo que quiera, especialmente porque las otras instituciones federales de Rusia se debilitan mientras el FSB se fortalece. Esto es una receta para el desastre. Solo, y sin nadie más en quien confíe, Putin se ha preparado para gobernar Rusia de la manera en que el FSB cree que debe ser gobernada. La desesperada necesidad de control de Putin lo ha llevado a aislarse hasta el punto en que puede ser manipulado para pensar lo que el FSB quiera que piense. Echemos un vistazo a la realidad de Putin dentro de Rusia en este momento, obsesionado con la llamada operación militar especial que no ha logrado ninguno de los objetivos que él estableció. Putin ha dejado de centrarse por completo en gobernar Rusia. Cada decisión que toma está influenciada por lo que sucede en Ucrania. Cada vez que suben los impuestos es porque Putin necesita fondos para Ucrania. Cuando Putin habla sobre los desafíos de población en Rusia, en realidad quiere decir que no quiere quedarse sin soldados a quienes pueda enviar a morir en su guerra. Putin tiene unas anteojeras que solo le dejan ver Ucrania, lo que significa que no puede ver lo que realmente está pasando en su propio país. Putin ya no define lo que es de mayor interés para el Estado. Tampoco lo hacen los muchos grupos que existían en Rusia para ayudarlo con la política interna. El FSB está a cargo, y sus únicas preocupaciones en este momento tienen que ver con la seguridad. No hay espacio para la reforma social, ni nada para ayudar a una población que lidia con las consecuencias económicas de la guerra o los drones que vuelan sobre sus cabezas todos los días. Putin está desmantelando activamente las mismas estructuras que construyó para fortalecer su control del poder, todo para otorgarle más autoridad al FSB. El FSB, que antes estaba bajo la autoridad de otros poderes, ahora está por encima de todo lo demás. Pero de nuevo, Putin dirige el FSB, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces seguramente Putin simplemente ha creado una estructura de poder más centralizada, con todo en Rusia pasando por sus manos, el FSB como los perros de ataque de Putin y Putin mismo como el amo. Pero la cuestión con los pesos y contrapesos es esta: evitan que una sola entidad controle todo hasta el punto en que solo esa entidad tome decisiones. Para Putin, los pesos y contrapesos no se están eliminando para beneficiarlo a él. Esas eliminaciones benefician al FSB, y cuando el FSB no le rinde cuentas a nadie, que es prácticamente el caso ahora, entonces se convierte en algo que ni siquiera Putin puede controlar ya. El FSB superará a su amo, y estamos empezando a ver señales de que esto está sucediendo mientras hablamos. Mencionamos que Putin está perdiendo el enfoque en Rusia por una razón. La obsesión que el líder de Rusia tiene con Ucrania lo ha puesto en la posición perfecta para ser aislado por el FSB y recibir solo las historias que el FSB quiera contarle. Imagina este escenario. Putin llama a un matón del FSB para que le dé un informe sobre lo que está pasando en la guerra de Ucrania y en la propia Rusia. Todo está excelente, le dice el matón a Putin. En Ucrania, nuestras tropas están avanzando a un ritmo récord. El Donbass seguramente caerá para finales de año. Y la gente te quiere más que nunca. No tienes oposición política. Hemos eliminado todo eso por ti, y nuestras represiones han asegurado que no habrá ningún levantamiento social. Confía en nosotros, estamos velando por tus mejores intereses. Antes, Putin habría tenido a otros miembros de la élite y voces en su círculo cercano que podrían contradecir este tipo de informe, suponiendo que el FSB estuviera entregando información falsa a Putin. Ahora ya no hay nadie así en el círculo cercano de Putin, y con su poder sin restricciones, el FSB puede reprimir a cualquiera que considere una amenaza, no para Putin, sino para la capacidad del FSB de venderle a Putin la narrativa que quiere que el líder de Rusia escuche. Eso suena poco realista, no debería. Putin ya se ha aislado, y hay informes que se están filtrando de que le están dando información falsa de todas las fuentes, dejándolo atrapado en una burbuja de autoengaño creada por él mismo. Al FSB no le interesa reventar esa burbuja.
En cambio, seguirá metiendo información diseñada para convencer a Putin de expandir aún más los poderes del FSB. ¿Y por qué no lo haría? Putin no tiene idea de lo que realmente está pasando en Rusia en este momento. Está perdido en su propia paranoia. Las apariciones públicas de Putin se han vuelto raras en 2026. Eso es porque pasa la mayor parte de su tiempo escondido en búnkeres, donde está a salvo de los drones de Ucrania, así como de posibles asesinos y usurpadores que él cree que se esconden en cada rincón oscuro. En un informe de mayo, Forbes dijo que Putin pasa casi todo su tiempo en un archipiélago de enormes búnkeres subterráneos, donde ha desarrollado una desconfianza hacia la élite rusa y ha reducido su círculo de asesores al mínimo indispensable. Esta es la situación perfecta para un FSB que quiere aumentar su propio poder alimentando a Putin con información falsa. Y no es como si esta fuera una táctica nueva para el FSB o para cualquier otro. Durante años, quienes rodean a Putin le han dado información falsa, ya sea para ganarse su favor o para servir a sus propios intereses. El 15 de julio, United 24 Media publicó un informe con comentarios de Dmitry Skorobutov, quien es el exeditor del programa de noticias estatal ruso Vesti. Skorobutov dice que desde 2012 su programa tenía la tarea de crear una versión de las noticias para el espectador principal que estaba diseñada para informar solo lo que Putin quería ver. Intentaron empezar a aislarlo precisamente de los hechos reales, del entorno informativo, sin mencionar el contacto con el mundo exterior, declaró el propagandista. Era el FSB ellos del que habló Skorobutov. Aunque no lo fuera, este informe muestra lo susceptible que es Putin a ser engañado con información falsa debido a su aislamiento. Vemos similitudes cuando se trata de la guerra en Ucrania. El periodista ruso de investigación Andrei Sájarov dice que todo lo que Putin sabe sobre la guerra que él inició está controlado por quienes quieren manipularlo. La situación es que, lamentablemente, un país que libra una guerra terrible está gobernado por un hombre que se niega a usar Internet y depende completamente de dos fuentes de información, los medios y el FSB. Es algo terrible, dice Sájarov. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo algo similar a finales de 2025, afirmando que los informes falsos sobre la guerra, ya sea de parte de los generales de Putin o de las personas que Putin ha asignado para transmitir los informes de esos generales, le han dado a Putin la falsa impresión de que Rusia está avanzando bien en Ucrania, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, ¿qué clase de líder es realmente Putin? Un líder que se niega a usar Internet y depende del FSB y de los medios controlados por el Estado para obtener su información. Medios que acabamos de establecer que están manipulados para contarle historias que él quiere escuchar, y un FSB que tiene un interés claro en manipular a Putin para fortalecerse a sí mismo. Todo esto se trata de control, pero no tiene nada que ver con darle más control a Putin. A medida que el poder del FSB se expande aún más, solo fortalecerá la burbuja que ha creado alrededor de Putin. El líder de Rusia está siendo protegido de la realidad tan bien que no se da cuenta de que la amenaza interna que siempre ha temido realmente existe, pero esa amenaza no viene de las élites, viene del FSB al que él le ha dado poder. Y cuando el FSB esté listo para reemplazar a Putin, todo lo que tiene que hacer es tomar una gran aguja y hacer que la burbuja que creó explote. El FSB está tomando el control. Putin es simplemente demasiado ciego y demasiado paranoico respecto a los demás para verlo. Mientras Putin se esconde y le da más poder al FSB, Ucrania sigue aumentando la presión con ataques de drones de largo alcance que están haciendo que el pueblo ruso esté aún más enojado con sus líderes. Lo que está pasando con Wildberries es el ejemplo perfecto. Esta estrategia se trata de aumentar el descontento, y a medida que el FSB se fortalece, eventualmente podría usar ese descontento como la razón que necesita para destituir a Putin de una vez por todas. La estrategia de Ucrania con Wildberry es genial y puedes descubrir por qué viendo nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte al programa militar para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre los muchos errores que está cometiendo Putin. Y gracias por vernos.